Hi, this is Kevin Baldwin from the law firm of Baldwin Vernon, and joining me today is Sylvia Hernandez. She's an associate with our firm. Sylvia, say hi. Hi, buenas tardes, mi nombre es Silvia Hernández. Vamos a estar haciendo una sesión de información donde Kevin va a decirlo en inglés y luego yo lo voy a decir en español. As you can tell, today's podcast is going to include some Spanish, and that's because Sylvia Hernandez is fluent in Spanish, and she's joined our firm. And in the past year or two, she's actually engaged in the representation of individuals whose primary language is Spanish. Sometimes it runs into a difficult situation with myself. Unfortunately, while I did study Spanish in college 30 years ago, I'm not up to date on it. And so a lot of times communications will fall by the wayside, explanations are short. And so in that situation, what we found is that Sylvia is fantastic in these situations. She's represented people, she's able to explain the legal process to them, and she's also able to help them in mediations and depositions. And Sylvia, how are we going to be doing this today? In Spanish? In English first. Okay, sorry. So we're going to be translating. He was going to give you some information, and then I'm going to translate it to Spanish, that same information. And now you can tell them that in Spanish as well. So como les decía, yo soy Silvia, soy una abogada en esta firma de abogados, somos 4 abogados y yo soy la que hablo español. Hacemos civil rights, que son derechos humanos, primeramente en empleo, de discriminación de empleo. Lo que vamos a estar haciendo ahorita, otra vez como les dije, les vamos a estar dando varias información de lo que hacemos en nuestra oficina y él se los va a decir en inglés y luego yo se los voy a traducir en español. Y si ustedes quieren venir a nuestra oficina, van a estar hablando conmigo. Yo soy la que tomo todos los casos en español. One of the things that is important is that when you call our office, there's actually a selection on the telephone call where you can push 1 for English and 2 for Spanish. And if you push 2 for Spanish, you get to speak to Sylvia. Sí, cuando hablan a nuestra oficina, van a escuchar un mensaje en el teléfono que les dice si quieren español o inglés. Y si presionan el número 2 es para español y los va a mandar a mi línea y yo les voy a contestar. In a lot of situations, people are afraid to call a lawyer because they think it's going to cost them a lot of money. And the fact is, we do our consultations for free. You can come in and speak with us, and we will give you some advice or speak with you regarding your workplace situations. Muchas de las veces la gente tiene miedo de ir a ver a un abogado porque creen que va a ser muy costoso. Pero con nosotros usted puede venir a nuestra oficina y la primera consulta va a ser gratuita y de hecho después de eso todo es gratis. Les explicamos más si es que vienen a visitarnos, pero todo es gratis y nosotros les podemos dar les podemos decir si les podemos ayudar nosotros y si no es posible los podemos referir a alguien, pero sí les vamos a decir qué hacer en su situación. Sometimes people have issues or legal issues that we don't do. In those situations, it's important to talk to somebody who speaks Spanish so that they can fully understand your issues, and if necessary, we can actually refer you to the proper lawyer. Sí, como les explicaba ahorita, en algunas veces probablemente nosotros no los podemos ayudar, pero es importante para ustedes que hablen con alguien que habla español y entiende su problema legal para decirles exactamente qué es lo que necesitan hacer e inclusive si nosotros no lo podemos ayudar, nosotros conocemos a varios abogados en diferentes áreas de la ley y los podemos referir a alguien. And if you're somebody who is being treated differently at work, and you think it's because of your nationality or the fact that you speak Spanish or you have a Spanish name or people believe that you are from Mexico, and unfortunately a lot of Americans call everybody who is Hispanic Mexican, even though they might be from Honduras or Cuba or someplace else. But in those situations, I strongly suggest for you to call an attorney. Call our office to find out if there's anything we can do for you and help you. Si en su trabajo usted está siendo tratado diferente porque habla español o algún otro lenguaje aparte de inglés, o si se ve usted hispano, o si su apellido es Hernández como el mío y es un apellido hispano, o si creen que es mexicano, usualmente asocian a todos los hispanos con México, cuando a veces puede ser de Honduras, ¿verdad? Venga a nuestra oficina porque eso es discriminación, inclusive si le están pagando menos por ser mexicano o si no le dan
una posición más alta porque es mexicano o porque habla español, cualquier cosa así. Es importante que usted sepa que eso es ilegal y que venga a nuestra oficina y nosotros le ayudaremos. Now, your rights are important, and unfortunately, today in America, the political climate seems to treat people of Hispanic background or ethnic origin differently. And a lot of times employers will use that to their advantage by trying to pay less money to Hispanic workers or firing them without giving them their adequate pay, or if they get injured, just getting rid of them. All of that could be illegal, and you might need the help of a lawyer. Lamentablemente ahorita con cómo está la política, ahorita los hispanos están siendo atacados y están siendo discriminados en el área del trabajo. Como les decía, no les están pagando lo mismo que a los otros o simplemente los quieren despedir del trabajo. Es importante que en esos casos ustedes vayan a ver a un abogado porque probablemente todo lo que están haciendo es ilegal. Inclusive si ustedes están en el trabajo y tienen un accidente en el trabajo y ustedes necesitan lo que se le llama workers' comp, eso es su derecho y si los despiden por eso es discriminación. Many times people are afraid to come see a lawyer because they think that their boss is going to find out and terminate them, or they might have a cloudy immigration issue. And I would like to tell you to please come in anyway. Your visit with us is completely confidential, completely protected. We do not contact any officials regarding your visit to us. It is all very confidential. Muchas de las veces ustedes pueden tener miedo de venir a ver a un abogado por la inmigración, ¿verdad? Si ustedes tal vez no tienen papeles o algo así, ¿verdad? Nosotros les diríamos que todavía vengan a vernos porque todo lo que ustedes nos dicen es confidencial. Nosotros no le vamos a decir a nadie de su estatus inmigratorio y los vamos a tratar de ayudar. And sometimes people can't come to us because of their work schedules. And if you call our office, you can make arrangements to meet with us after hours or possibly even on a Saturday if that works to your benefit. Algunas veces nosotros entendemos que ustedes trabajan igual que nosotros, ¿verdad? Y usualmente todos los trabajos son de los mismos horarios. Y si usted no puede tener un día que pueda venir porque está trabajando, usted nos puede hablar a nuestra oficina y nosotros vamos a trabajar con su horario y hasta inclusive podemos verlo en un sábado. Is there anything you think I've missed today, Sylvia? No, creo que no. Creo que ya todo lo mencionamos. Si ustedes tienen preguntas, háblenos. Yo soy Silvia Hernández. Hablo español, escribo español, leo español. El español es mi primer lenguaje. Inclusive si ustedes no están seguros si algo que está pasando en su trabajo es discriminación o no, no hay problema. Háblenos y nosotros le decimos si sí es ilegal o si no es ilegal. Y nos ayudamos. Thank you, Sylvia. This is Kevin Baldwin and Sylvia Hernandez from the law offices of Baldwin Vernon.